que empezamos, voy a presentar a los ponentes de hoy. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar en una nueva sesión del Seminario Nietzsche Complutense. Pero hoy disculpa, no fue nuestra culpa, en esta ocasión nos han quitado la cesión del espacio que teníamos en Matadero en el último momento, por cuestiones de privatizaciones, espacio y cosas así. Bueno, pues no podemos hacer nada, no nos ofrecieron tampoco ninguna alternativa. Con lo cual ya al final, después de intentarlo mucho, como era la semana de las letras la semana pasada aquí, tampoco había aulas, nos vimos obligados a cambiar el día. Esperemos que no pase más, pero bueno, son las contingencias de la vida. Os presento a los ponentes de hoy. Bueno, el ponente principal va a ser José Luis Bustamante, que es licenciado en literatura inglesa y en filosofía. Es máster también en filosofía en la Universidad de Birkbeck y realiza una tesis doctoral precisamente dirigida por Mariano Rodríguez en el departamento, en la que estudia las relaciones entre Nietzsche y Antonin Artaud. El título de la ponencia de hoy es La concepción del tiempo en Nietzsche, fundamento de la ontología de una nueva filosofía. Y por otra parte, la réplica estará a cargo de Mariano Rodríguez. Voy a presentar a mi casi todos que conocéis ya, porque ha sido el seminario, es profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es director del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento, y también es director del Seminario Nietzsche Complutense. Aparte de las investigaciones y las publicaciones que tienen revistas especializadas y de la edición en español de Razones y Personas de Parfit, ha publicado sobre Nietzsche, la teoría del conocimiento en Nietzsche, esto ha sido reeditada en 2010, y en 2013 publicó Nietzsche como última palabra, estudios sobre filosofía de la mente. También ha publicado estudios sobre Freud, Wittgenstein, en general sobre las cuestiones de la identidad personal y de la filosofía de las emociones. Y en concreto ahora mismo se ha inmerso con otros especialistas en la edición de la obra completa de la pensadora española María Zambrano. Presentaciones breves para tener más tiempo para debatir, pues así que adelante. Buenas tardes a todos. Yo soy José Luis. En primer lugar, deciros que el tema del argumento de esta ponencia surge a raíz del carácter dual que para mí tiene el eterno retorno. Por un lado, es un concepto que tiene un carácter enigmático, porque, por ejemplo, si nos retrotraemos o si vamos a aquella vez donde aparece, que aparece antes en la Vaya Ciencia, pero donde para mí realmente hace su aparición es en la obra Se habla de Zaratustra, en el libro 3, en el capítulo de la visión del enigma. Entonces aparece ahí, Nietzsche nos lo presenta en un contexto que parece fruto del azar, parece fruto de, como viene escrito, parece fruto del estado de delirio de los solitarios sumergidos en el pensamiento, ¿no? Porque habla de subir una montaña, va con un enano que le está echando plomo en el oído, luego el enano salta, se pone enfrente de él y le dice que viene un portón, que hay una línea que va hasta la eternidad delante del portón y hacia atrás también que va hasta la eternidad. Y después, en cuanto presenta la idea, él mismo parece como que se desdice y lo pone en duda, como si todo hubiera sido un sueño, como si estuviera en estado de plena alucinación, ¿no? Entonces dice él, ¿y dónde había ido el enano? ¿Dónde estaba el portón? Y todo el cuchicheo, había soñado yo, pues. Entonces tiene esto, es lo que el contexto donde nos lo presenta, nos hace llegar un aspecto enigmático del retorno. Y por otro lado, el otro carácter que tiene el eterno retorno parece ser, es un elemento clave en la filosofía de Nietzsche. ¿Por qué es un elemento enigmático para mí? Porque supone un cambio en la manera de interpretar el tiempo. Y lógicamente, como supone un cambio muy importante en la manera de interpretar el tiempo, también da este carácter enigmático, donde no sabe. Nietzsche es una persona que también se enclava dentro del modernismo. Él es a partir de los valores modernistas, que los va a negar, porque lógicamente él está estructurado dentro de este seno, y por eso probablemente las dudas, las idas, las heridas, porque para él también es un gran cambio. También teniendo en cuenta que el eterno retorno habla del tiempo,
teniendo en cuenta que el principal proyecto de Nietzsche es transformar la sociedad, la cultura, a través de las acciones del superhombre, teniendo esos dos elementos en conjunto podemos sugerir o podemos decir probablemente, aunque es seguro para mí, que la interpretación del mundo tiene una fundamentación de la interpretación del tiempo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que surge, y eso nos lleva a otra pregunta. Vamos desmenuzando poco a poco esto y nos lleva a otra pregunta, que es si la interpretación del mundo parece estar fundamentada en la interpretación del tiempo, ¿cómo llegamos nosotros a interpretar el mundo? Para mí, la interpretación del mundo es un acuerdo al que se llega de lo real, de lo que existe, de la realidad externa a nosotros y de las maneras fiables para llegar a conocerlo. Lógicamente, esto es tarea de los filósofos. ¿Qué quiere decir esto? Conexión entre filosofía y cultura. Que aquellos que dictan el orden de lo real, sean filósofos o no, van a crear con ellos una serie de valores que van a estructurar la manera que quiere ver el mundo a un determinado colectivo. Si luego vamos a la frase de Whitehead, que era un filósofo y un matemático inglés, que vivió hasta, no sé si hasta la mitad del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, que dice que toda la... Bueno, lo que acabo de decir, lógicamente, nos hace ver que si tenemos aquí las asociaciones, ¿no? La manera de interpretar el mundo parece estar fundamentada en una interpretación del tiempo, y la manera de ver el mundo parece que lo crea la filosofía, que lo estructura la filosofía. Entonces, la filosofía queda estructurada también por una interpretación del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que intentar averiguar la segunda pregunta, lo que nos lleva a eso es ¿bajo qué filosofía parece cuál es el modelo filosófico que nos estructura a nosotros para ver el mundo? Entonces, vamos a una cita, yo voy a una cita de Whitehead, que era este filósofo y matemático inglés, que dice que toda la filosofía occidental es una serie de notas de pie de página a la filosofía platónica. Entonces, yo como vamos a desarrollar el argumento, va a ser, primero vamos a ir a, como desarrollo también el escrito, primero vamos a intentar delinear un esbozo de la metafísica platónica, de la sistematización que tiene Platón del mundo. Vamos a ver el concepto del tiempo que fundamenta esa sistematización. En segundo lugar, vamos a ver cómo ese modelo platónico parece que se repite, que es modelo de toda la filosofía occidental pre-Nietzsche. En tercer lugar, vamos a ver cómo la crítica que hace Nietzsche de la cultura es una crítica a que la cultura esté basada en ese modelo platónico. Y luego, en cuarto lugar, vamos a ver cómo para superar ese orden establecido de las cosas, Nietzsche va a necesitar de tirar de dos conceptos o de crear dos conceptos. Uno es la voluntad de poder y el otro sería el eterno retorno, que precisamente es lo que fundamenta la voluntad de poder, lo que le da, como si dijéramos, continente, y es una idea sobre el tiempo. Entonces empezaremos hablando de la metafísica platónica, o del sistema que tiene Platón para interpretar el mundo. Yo diría que es difícil definirlo correctamente, porque Platón, a lo largo de todos sus diálogos, presenta un tipo de pensamiento que nunca está fijo y que no está acabado, y precisamente él presenta ciertas cosas en los diálogos, ciertas proposiciones que él pone en duda. O sea, él pone en duda las proposiciones que él plantea. Entonces es difícil, ¿no?, llegar a algo preciso de estar con algo. Sin embargo, sí que podemos esbozar un esquema de lo que es la filosofía platónica, y diríamos que él distingue la realidad, distingue dos mundos: el mundo sensible, que es cambiable, que es perecedero, y a cuyo conocimiento podemos llegar a través de los sentidos. Y luego establece otro mundo que él llama mundo de las ideas, el mundo inteligible, que es un mundo que tiene como principales atribuciones que es eterno, que no cambia, y a cuyo conocimiento podemos llegar solamente a través del pensamiento, ¿no?, de la dialéctica. Es un método, una metodología racional. El pensamiento, lógicamente, cada vez que se da o es posible porque tiene como objeto el mundo de las ideas. Por lo tanto, el mundo de las ideas existe en sí y por sí mismo.
Existe por sí mismo, no hay nada que lo complemente, parece ser. Aquí surge un problema, que ahora explicaremos cómo lo soluciona Platón. Si distingo dos mundos y son dos realidades paralelas e independientes, sin ningún tipo de conexión, porque, bueno, se me olvidó decir que el mundo de las ideas es la causa, existe por sí mismo y es la causa del mundo sensible. Entonces, si tenemos dos mundos paralelos que son independientes, pero en cambio tenemos uno que es la causa del otro, y si no hay ningún tipo de conexión, hay un problema de vacío. Y luego el segundo es que el mundo de las ideas es un mundo que es uno entero, que no es divisible, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de lo uno y lo quieto se puede surgir lo múltiple y el movimiento? Platón intentará solucionar esto con las doctrinas no escritas. Son doctrinas que nos llegan a nosotros a través de la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Y plantea la doctrina de los principios, que dice que, y atención porque esto es lo importante, él dice que hay un principio universal que es totalizador y que es armonizante porque ordena y da jerarquía a las ideas en relación a la participación de ellas de este principio. Es el principio del ser y es el principio que tiene como principal característica que es idéntico a sí mismo, es decir, no cambia, es eterno, no cambia. No cambia, es idéntico a sí mismo, es el principio de identidad, es el ser, es inmutable, es eterno, y como no cambia, es idéntico a sí mismo, es el principio de lo real, lo que es realmente, y es el principio de verdad, es decir, llegar a conocerlo es la tarea del filósofo, conocer esto mediante la dialéctica, y una vez que ya logra conocimiento de esto, pues bajar al mundo sensible, a los hombres, e iluminar al resto de los hombres. Establece ese principio y luego establece otro principio que él lo llama la dríada grande-pequeño, que es lo que él pone que es la causa del mundo sensible, para lo múltiple, para la causa de lo múltiple. La díada, sin embargo, queda englobado dentro del principio del todo o de lo uno y el bien, que es lo que llamas el principio del todo, se me olvidó decirlo, y engloba eso también, engloba la díada del grande pequeño. Entonces, básicamente, recapitulando, decimos que Platón, la metafísica platónica, propone un principio, que es el principio más universal, que es el principio de identidad, que él lo llama el principio de lo uno o del bien, y que es el principio de lo real, el principio de identidad y el principio de la verdad. Y a partir de eso, de ese principio, se generan todo el resto de dimensiones platónicas. Es un principio fijo a partir de ese punto de vista. Entonces, ahora vamos a ver, el siguiente paso, vamos a ver en qué noción del tiempo esto está basado. El tiempo, podemos decir que surge cuando notamos que hay un cambio, cuando la mente nota que hay un cambio de un estado de las cosas a otras, y cuando entonces la mente asigna a dicho cambio, lo asigna un valor fijo, y que lo atribuye, y que es un valor que es lo único que permanece idéntico a sí mismo durante el cambio. Eso es lo que el tiempo. Entonces, a ese valor que permanece fijo y idéntico a sí mismo durante el cambio, lo asigna un valor numérico en concreto. A partir de ese número se crea toda una serie numérica, que esa serie numérica son múltiplos de ese valor, entonces son proyecciones de ese valor, y esa serie numérica tiene que ser consecutiva, tiene que ir en sucesión, para mantener el principio de identidad constante por toda la serie, y para mantener por tanto el principio de verdad. Si hubiera un hueco en esa serie, lógicamente el principio de identidad se desvirtuaría a sí mismo y caería el principio de lo real y el principio de verdad. A partir de esto, la mente produce una extrapolación, como si dijéramos, y lo que hace es que si hay un valor que permanece idéntico a sí mismo durante el cambio, lógicamente eso tiene una extrapolación en el mundo físico, y cuando se produce un cambio tiene que haber algo que permanece constante para que se produzca la relación entre un estado A y un estado B, que es diferente. Entonces ahí surge, la mente crea la ley de causa y efecto, la ley causal. Hablando de la serie de valores, si
la universalizamos, la hacemos universal y la recorremos mentalmente hacia atrás, podemos llegar a poner el valor 1 a ese sello. Y, lógicamente, ese valor 1 tiene su correlativo, que sería el paso en lo físico, que sería el paso del caos o de la nada al orden o a la creación de un cosmos, del orden, de un cosmos, de un mundo. Ahí tendríamos una cosmología. Entonces decimos que, podemos recapitular diciendo que el tiempo es en sí ese valor que como tal es lo único que permanece idéntico a sí mismo en lo que es cambiante para los individuos. Y ahora lo más importante, que viene a unirse con lo que acabamos de decir. Entonces, la extrapolación de este valor, que no deja de ser una sensación, lo extrapolamos, imaginamos que esta atribución existe por sí misma, a pesar de ser una mera sensación de relación. Y a partir de esta atribución de estabilidad, podemos construir todo un orden de lo real. Entonces vemos el paralelismo de cómo acabamos de explicar que Platón construye toda la metafísica a partir de un principio fijo, que es idéntico a sí mismo, y cómo el tiempo nos da esta sensación. También decir, porque luego hablaremos de lo eterno en Nietzsche, porque hablamos del eterno retorno, entonces lo eterno lleva la palabra, el concepto, y diremos que lo eterno con fundamento lineal, lógicamente, quiere decir lo que he explicado antes, que en esa serie numérica de sucesión no se puede emitir ningún valor, porque entonces se desvirtúa el principio de identidad, el principio de lo real y el principio del valor de verdad que va corriendo por toda la serie. Ahora mismo vamos a hablar un poco sobre los modelos de filosóficos pre-nietzscheanos que parecen estar basados en este modelo de Platón, en este modelo de metafísica. Y entonces, por ejemplo, nos podemos fijar, me fijaré más en concreto en el de Spinoza, porque yo creo que es uno de los más claros, y nos fijamos que el sistema filosófico de Spinoza, lo primero que él hace, ante todo lo que él hace es define qué es Dios. Y a partir de esa definición, o sea, define la naturaleza de Dios. Y a partir de esa definición, que es una verdad primaria, lo que hace, él dice que un correcto entendimiento de lo que es Dios, de la naturaleza de Dios, va a significar un entendimiento perfecto de la naturaleza humana. Y a partir de ese entendimiento perfecto de la naturaleza humana, vamos a lograr nosotros como hombres alcanzar nuestra libertad, y el logro de esta libertad nos va a llevar a la felicidad. Entonces, Spinoza plantea un sistema de tal manera que esa verdad primaria se filtra y mantiene el valor verdad a lo largo de todos los elementos de ese sistema. Podemos ver también, eso es Spinoza, podemos también, por ejemplo, ver que Descartes hace lo mismo, porque tiene la tendencia a buscar a aquel principio que es estable, que es fijo. Por ejemplo, en el Descartes, en la filosofía, en la metafísica de Descartes, unas meditaciones de primera filosofía, él pone en práctica un método para desplazar todo aquello de lo que podemos dudar, hasta llegar a aquella verdad certera e indudable de la que no podemos dudar, y a partir de ahí construir todo un saber, todo un edificio inquebrantable del saber. Lo podemos ver también, por ejemplo, en Kant, donde tiene un mundo fenoménico y un mundo trascendental, y todo ese mundo fenoménico cuelga o depende de ese mundo trascendental, tanto si es externo como la cosa en sí, como si depende de lo trascendental dentro del sujeto, para dar lugar a todo el mundo fenoménico. Y por último lo podemos ver también en Schopenhauer, cuando hace la distinción dual entre voluntad y representación, ¿no? La voluntad es lo primigenio, es lo uno, es lo real, lo que realmente existe, y entonces ella se objetiva a través del aparato perceptivo humano, se objetiva en diferentes genus o familias, que eso va a dar en las ideas, que son genus o familias, y eso va a ir dando lugar a la multiplicidad en el espacio y el tiempo. Hemos visto hasta aquí, hasta ahora, esta es la realidad que le llega a Nietzsche, o sea, es decir, una cultura basada en un modelo platónico. Entonces, Nietzsche esto es lo que se va a encontrar, ¿no? O sea, una cultura basada en valores que están modelados en lo platónico, y que lo platónico, como hemos visto, a la vez está fundamentado en el tiempo lineal. Vamos a ver entonces ahora la crítica que hace Nietzsche de estos valores, pues es lo que él tiene más cognoscible, lo que le llega a él de primera mano. Entonces él mira la sociedad
y él se da cuenta de que puede aglutinar a todas las formas de valoración en dos tipos de moralidad que parecen ser aparentemente opuestas, y presupone para cada tipo de moralidad un arquetipo humano. Presupone el esclavo y el señor. Lógicamente, el esclavo y el señor, los arquetipos humanos, podrían ser representaciones de impulsos o de fuerzas. Entonces, él hace del arquetipo en base a lo que él cree que es la fuerza que predomina en ese hombre, para que nosotros lo entendamos. El Señor, él se da cuenta que, bueno, presupone eso y se da cuenta que esa moralidad, la moralidad del Señor, valora como bueno todo aquello que fomenta una fisiología fuerte, o sea, un cuerpo fuerte, una espiritualidad fuerte. Eso es lo que parece que valora como bueno la moralidad del Señor. Y valora todo malo, lógicamente, todo aquello que lo contribuya a desarrollar su fisiología. Entonces, podemos decir que, o yo digo que el Señor está dominado por un deseo de plenitud fisiológica. El esclavo valora como bueno todo aquello que es lo malo para el Señor y valora como malo todo aquello que es bueno para el Señor. O sea, invierte la moralidad o las maneras de tratar. Entonces, como el esclavo valora como bueno cosas que no fomentan una plenitud fisiológica, de esto podemos deducir que el esclavo posee una fisiología débil o enferma. ¿Por qué? Porque la lucha de la vida, que está llena de resistencias, de obstáculos, lógicamente el esclavo no va a ser capaz de superarlas, entonces no lo valora como igual. Y de esto podemos deducir que el esclavo está dominado o determinado por un deseo de conservación. Lógicamente, si no tiene mucha potencia, va a intentar solamente conservarse, que es lo que va a hacer. A partir de Nietzsche verá que este deseo de conservación, quedémonos con él, porque es importante, este deseo de conservación, que es lo que parece que predomina en el esclavo, él se va a dar cuenta que aparece transfigurado en niveles de cultura superior, de desarrollo superior, es decir, cuando la civilización se ha desarrollado y llega al europeo común, a la civilización europea, a nuestra cultura, parece que ese deseo de conservación se ha transfigurado en el deseo de certidumbre y todas sus formas, como puede ser, por ejemplo, la creencia, la necesidad que tiene el hombre de la creencia, la necesidad en la idea fija del axioma. Es decir, él se da cuenta que el europeo común necesita de un algo donde apoyarse y que esto es un claro síntoma, lógicamente, de la metafísica platónica, ¿no? Cuando decíamos antes que se establece un principio que es fijo, que es estable, que es inmutable y que se puede apoyar y que Platón lo construye todo su sistema para apoyarnos en eso, ¿no? Entonces, él ve esa similitud. ¿Quiere decir esto que la cultura tiene una relación con lo que ha pasado hace 2500 años? Hombre, yo creo que lo que él ve es que está modelado en ello y que la cultura lo que hace ha potenciado que dicho deseo de certidumbre ha ganado predominancia de hombre a través de los valores culturales que no tienen por ejemplo. Siendo el estado de las cosas así, y que Nietzsche lo ve así, ¿de qué manera él intenta averiguar cómo la cultura potencia esto? ¿Cómo transmite esto? ¿De qué manera potencia la cultura actual todos estos valores? Y entonces para ello tendríamos que ir a la función, lo que yo llamo la función consecuencial de la razón. La razón es en sí ley causal, pondera causas y efectos. Entonces, cuando la razón utiliza esa ley causal solamente para medir el mundo en los efectos que tiene sobre él, sobre el individuo, ahí está utilizando la función consecuencial. ¿Qué quiere decir? Lo utiliza nada más, es una función que utiliza para medir solamente el mundo en los efectos que tiene sobre él. Es decir, yo estoy aquí en este momento y en este momento soy plenamente consciente de lo que mi cosmos, el efecto que mi cosmos tiene sobre mí. Si yo realizo una acción, las condiciones actuales van a cambiar.
y entonces yo voy a querer saber, o me va a preocupar el efecto que van a tener sobre mí a un nivel de vida orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que vemos al deseo, al instinto, al deseo de conservación otra vez ganando dominancia sobre el individuo. Y esto, a un nivel más complejo, se muestra en cómo miden motivos y efectos en los comportamientos, para que los comportamientos sean razonables, ¿no? Lo importante de esto es que esto lo que hace es implementa lo que yo llamo la postura o la condición analítica, que es lo que va a estructurar la condición del humano. Es una condición que nos separa de la vida, nos separa de las fuerzas de la vida y nos separa de nosotros mismos, de ahí que nosotros llegamos a ser extraños para nosotros mismos. ¿Creo yo que Nietzsche piensa que el análisis es malo? No. Lo que creo es que la condición analítica se convierte en condición analítica del hombre porque se convierte en el único sistema que tiene el hombre, cuando se implementa, de relacionarse con el mundo. Se convierte en el único sistema. Y ahí está el problema. Ahí es cuando se produce la separación. Es un elemento que forma parte del hombre, pero cuando es la única relación que tiene el hombre con el mundo, es cuando se produce la separación. Como hemos dicho antes, que la principal tarea de Nietzsche es transformar la cultura, Nietzsche necesita barrer del plano de dominancia todo este edificio maquiavélico, me parece que está hundiendo al hombre, ¿no? Que es lo que venimos diciendo, es decir, pues toda esta cadena de cosas, ¿no? La condición analítica queda implementada por la función consecuencial de la razón, esto a su vez por el deseo de certidumbre, esto a su vez por el deseo de conservación del instinto a un nivel muy primigenio, muy primario. Para superar este orden de las cosas, Nietzsche lo que hace es dos cosas. Implementa o crea el concepto de la voluntad de poder y el eterno retorno como interpretación del tiempo fundamental del arte. Vamos primero con la voluntad de poder. ¿Qué es? ¿A qué él denomina voluntad de poder? Él denomina voluntad de poder a aquel impulso que dirige a todos los organismos hacia aquellas condiciones donde el organismo pueda obtener la máxima sensación de poder. O correlativamente, diríamos que sería esa fuerza que dirige a los fenómenos a asociarse de tal manera que el vector de intensidad sea máximo en la fuerza resultante de tal aceleración. Y una vez que hace esto, lo hace coincidir, es decir, que este principio se expresa en ese momento en el que las acciones de un organismo subvierten, desvirtúan las expectativas que la función consecuencial de la razón proyecta sobre el mundo orgánico. Es decir, en otras palabras, lo que hace lo hace coincidir o hace que se exprese con ese momento en el que, como si dijéramos, las acciones de los organismos desvirtúan la voluntad de vivir schopenhaueriana. Es decir, que el individuo nada más hace acciones para mantenerse con vida. Entonces lo ponen en contraste y llama todo esto, lo denomina, lo da carácter de principio ontológico. ¿Qué función tiene esto? Pues queremos que lo que tiene es cambiar, hacer un cambio y que la función consecuencial de la razón cambie y entre la función crítica o de autocrítica de la razón, para que el hombre la dirija hacia sí mismo y cuestione todas aquellas creencias sobre las que se sustenta. Y creencias que son contrarias y no están potenciando la vida. Lógicamente esto lo que conseguiría sería romper la postura, la condición analítica del hombre. ¿De acuerdo? Hemos dicho que la voluntad de poder la fundamenta en el eterno retorno. ¿Por qué? Pues por dos sencillas razones. Primero, porque la voluntad del poder se expresa a través de los momentos, y el momento es un tiempo, y luego porque él necesita de una concepción no lineal del tiempo.
como hemos ido hablando antes, para desvirtuar lo que es idéntico a sí mismo y el concepto de límite que ello genera. Vamos a ver, ¿por qué esto? Porque para implementar a la voluntad de poder como principio ontológico, necesita, aunque sea un principio ontológico, la voluntad de poder varía, es cambiable, cambia, muta. Varían grados de intensidad, o sea, hay voluntad de poder fuerte y débil, y esto varía, la voluntad de poder cambia en relación a las acciones del organismo, a cómo sean las acciones del organismo, a la intensidad de ejecución de las acciones del organismo, y lógicamente a que rebose más o menos vida. Si son acciones más débiles, lógicamente para la capacidad de acción del organismo, ese organismo estará estructurado por una voluntad de poder débil. Si son acciones plenas, será que ese organismo estará estructurado por una voluntad de poder fuerte, ¿no? Entonces, como ese principio ontológico varía, la voluntad de poder es el ser, es lo cambiante, y esto desvirtúa el concepto de límite, como hemos dicho antes, y del idéntico a sí mismo. Sin el concepto de límite, ¿qué ocurre? Que tiempo y ser coinciden, se funden en una amalgama, porque son dos dimensiones de la vida. Pero el mismo ser es aquello que despliega poder y energía y solo lo puede hacer a través del tiempo. Y el tiempo solamente tiene un principio ontológico, físico, que es la voluntad de poder. Si el ser es lo múltiple y el tiempo es ser, una de las consecuencias, el ser es lo múltiple y el tiempo es ser, el tiempo, al igual que el ser, no tiene ni principio ni final. Entonces lo que ocurre es que se cae, no existe esa serie numérica, se cae, donde cada valor es sucedido por otro. E igual que no hay sucesión temporal, los espacios de los momentos del ser no son contiguos, no son lineales, es decir, no convergen hacia algo que da sucesión hacia otro algo, sino que son multidimensionales, con una cierta relación enigmática múltiple formada por tantos espacios como posibilidades del ser pueda haber. ¿Qué quiere decir esto? No hay límites para determinar aquí o allá, sino que todo está y es en un todo formado por momentos, que no son sino como expansión o retracción en un todo, y que se ven superados, lógicamente, por otros movimientos envolventes. Cada uno de ellos forma una unidad totalizante. Decir que ¿en qué resulta todo esto? Esto resulta en un movimiento irregular, azaroso del cosmos y del mundo, por tanto, que es parido por la enorme multiplicidad de relaciones enigmáticas de fuerzas, de intensidades en cada instante. Lógicamente esto nos lleva a la explicación de lo que es el eterno retorno, y porque él habla también del eterno retorno, de lo mismo, que algo se repite, que vuelve una y otra vez. Entonces pensamos que cuando se refiere a ello, no se refiere a las cosas como entes, porque él mismo ha desvirtuado la cosa como primera unidad óntica, es decir, como sustrato último indivisible, sino que se refiere a las fuerzas o impulsos que se arrollan alrededor de los centros que forman las cosas. Esto suena un poco oscuro, pero ahora os lo voy a explicar un momento. Imaginaos un centro y alrededor del centro se van arrollando fuerzas. Este momento de arrollamiento supone una armonización, un orden entre ellos. Es decir, hay un centro que no es un punto material, que no tiene materia, pero alrededor del cual es una idea un poco física, de campos de fuerzas. Alrededor de ellas se arrollan fuerzas, y esas fuerzas al arrollarse se ordenan, se armonizan. Y de esa armonización lo que surge es una vibración, una energía, las cuales llegan a nosotros, excitan, es una vibración que excita nuestras terminaciones nerviosas, suben a la mente y la mente lo devuelve, proyecta al mundo una cosificación. O sea, devuelve un mundo objetival, hecho cosas. Lógicamente estas cosas las convierte, o la diferencia de las cosas viene a partir de diferentes intensidades de vibración, diferentes vibraciones, diferentes intensidades.
Entonces, cada cosificación responde lógicamente a las relaciones de armonización entre las fuerzas que se desarrollan en un fenómeno. ¿De acuerdo? ¿Qué nos define esto? Esto nos define un sistema de fuerzas enorme, pero cerrado. Dos conclusiones así rápidas. Primero, que las fuerzas siempre están ahí, por lo tanto siempre retornan, y es a lo que queremos que se refiere Nietzsche al decir que el eterno retorno de lo mismo, retornan esas fuerzas. Pero lógicamente, aunque tienden a armonizarse las fuerzas de manera pareja o similar, es imposible que lo hagan de manera idéntica, porque para que lo hicieran de manera idéntica se tendrían que repetir, tendrían que surgir como una copia las condiciones de armonización en un punto y volverse a repetir en un punto futuro. Y eso realmente nos parece algo difícil, porque además los centros de fuerzas, o esos centros de materia, lógicamente están en relación unos con otros, y están afectados, esas condiciones están afectadas unas con otras. Entonces siempre es imposible que se repita dos veces por el efecto que tienen otros centros sobre ello. Eso crea una maraña de la existencia en total interrelación. ¿Qué ocurre? Que la mente solo interpreta generalizaciones y deja pequeñas fuerzas, pequeñas diferencias vibratorias que lo deja fuera, no lo interpreta, no lo lee, lo dejan fuera si no tienen relevancia vital, por lo tanto no van a tener relevancia noseológica. No va a necesitar la mente conocerlo, ¿no? Si no tienen relevancia vital. Que se pueden dar estas nuevas armonizaciones, van a surgir diferencias en vibraciones, diferencias en energía, pero la mente no lo va a reflejar, lógicamente. ¿Por qué? Porque esas pequeñas diferencias son todavía cosas iguales para la mente, por lo que podemos decir, no tienen relevancia vital. Pero ¿qué va a ocurrir esto? Estas pequeñas diferencias sí que van a tener sí que van a permitir, estas pequeñas diferencias que se forman dentro del sistema sí que van a poder acumularse. Esta diferencia interna puede acumularse y a través de esa acumulación, o debido a esa acumulación, al final sí que puede llegar a cosificarse. La mente sí que lo puede cosificar como una diferencia. Lógicamente, a mayor retorno del fenómeno, mayor diferencia, mayor acumulación hasta que llega a cosificarse. Cuando llega a cosificarse se produce la diferencia. Entonces, a mayor diferencia, mayor resistencia para lograr una armonización. Y a mayor resistencia va a haber mayor poder, va a haber un mayor ansia de la voluntad de poder para armonizar todo, y va a crear una voluntad de poder fuerte. Entonces aquí es como se potencia el círculo de la vida. Resumiendo, el eterno retorno de lo mismo significa el eterno retorno de las fuerzas, pero sí hay una pequeña diferencia en cada vez que retornan, que eso se va a acumular y va a causar una cosificación de diferencia y una voluntad de poder fuerte. Para ir terminando ya, podemos decir que el eterno retorno, recapitulando, tiene más o menos dos funciones. Veríamos que desvirtúa la interpretación lineal del tiempo, como hemos visto, porque desvirtúa aquello que se identifica a sí mismo y desvirtúa también la noción de límite, y lógicamente desvirtúa con ello cada la noción de metafísica, la posibilidad de metafísica, cosa que sin la metafísica no se podría dar la voluntad de poder convertido ontológico. Y también trae la repetición de lo mismo, lo que potencia al máximo la diferencia y con ello una voluntad de poder fuerte. Y dos últimas consideraciones. Diríamos que con la noción del eterno retorno, esto es la repetición de lo mismo, y esto le ayuda a Nietzsche a superar el problema del retorno de lo pequeño. Es decir, el eterno retorno es que las cosas se vuelven a repetir una y otra vez. Hay un problema que es la condición del humano, lo que hemos venido explicando hasta ahora. Entonces, si hay eterno retorno, tenemos el problema de que vuelva a repetirse, pero no repetirse, sino más que nada que vuelva a ganar dominancia en el hombre. Y eso es una causa de cisma para él, y causa de que también le cuesta traer esta idea. Sin embargo, con la vuelta una otra vez de lo pequeño, vuelve a venir la diferencia, y con ella vuelve a venir la resistencia. Entonces, como hay resistencia, vuelve a haber vida, y esto puede servir otra vez de una voluntad de poder fuerte. Él se da cuenta que sin lo débil no es posible lo fuerte, pues el fuerte tiene que superar las condiciones que han traído el débil, y eso es un motivo de resistencias, y a mayor resistencia,
una voluntad de poder más fuerte, hay posibilidad de una voluntad de poder más fuerte. Entonces, con todo esto la vida queda, con el retorno la vida queda como un ciclo sin principio y sin final, sin idea de progreso ni realidad mejor, que por ello afirma cada instante con el compromiso de la afirmación de un camino de resistencias. Espero que